Susan Sebakis era una niña brillante, preciosa y llena de sueños. Desde muy pequeña destacaba por su inteligencia y carisma, y parecía tener frente a ella un futuro prometedor. Pero todo cambió el día que un hombre llegó a la vida de su madre, y con él comenzó una pesadilla. Ese hombre se ganó la confianza de la familia, pero en realidad escondía un lado oscuro y retorcido. Con engaños y manipulaciones consiguió separarla de todo lo que conocía y la arrancó de su hogar. A partir de ese momento, Susan fue obligada a vivir bajo su control absoluto, escondida, manipulada y convertida en alguien que no era. Esta es la historia de cómo una niña inocente desapareció del mundo sin dejar rastro y de la oscura verdad que se revelaría décadas después. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy impactante. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un me gusta si al final te gusta este vídeo y empecemos con el caso de Susan Sebakis. Para dar contexto a este caso, primero tenemos que hablar sobre una persona en especial. Antes de convertirse en el hombre que acabó con los sueños de varias personas, Franklin Delano Floyd nació el 17 de junio de 1943 en el estado de Georgia, Estados Unidos, dentro de una familia humilde junto a sus padres y 4 hermanos. La historia de Franklin desde sus inicios fue traumática, ya que su infancia estuvo marcada por la violencia. Su padre era un hombre alcohólico que cuando volvía a casa del trabajo descargaba su ira golpeando a su mujer o a alguno de sus hijos. El miedo era tal que cada vez que él llegaba a casa todos buscaban esconderse para evitar los golpes. A los 2 años Franklin perdió a su padre debido a una complicación hepática, consecuencia del abuso del alcohol que había tenido durante toda su vida. Con la ausencia de su padre se llegaría a creer que la situación de la familia mejoraría, pero ocurrió todo lo contrario. La madre, en vez de brindarles estabilidad a sus hijos, decidió internarlos a todos en diferentes orfanatos del país, dejando a Franklin en un orfanato local de la ciudad, alegando que no podía mantenerse ni a sí misma y menos cuidar a sus hijos. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que esta decisión no se tomó por preocupación genuina de sus hijos, sino más bien como una forma de deshacerse de ellos. Lejos de encontrar un nuevo comienzo, Franklin fue recibido en un lugar muy viejo, con una infraestructura precaria y un ambiente donde también había mucha violencia. Los cuidadores del orfanato eran extremadamente estrictos y castigaban con severidad cualquier error, por mínimo que fuera. Y para empeorar la situación, la violencia no se limitaba solo a los cuidadores, sino que también los niños eran abusivos entre sí. Y por desgracia, Franklin se convirtió en uno de los principales blancos, al ser considerado por otros niños como una persona demasiado sensible y femenina. Durante su estancia en el lugar, Franklin fue maltratado repetidamente, tanto física como verbalmente, por los otros niños y sus cuidadores. E incluso en una ocasión se revela cómo varios de los niños acorralaron a Franklin y abusaron de él sexualmente con un palo de madera. A partir de todos estos incidentes y teniendo en cuenta que Franklin estuvo en este lugar desde los 2 años de edad, poco a poco se fue convirtiendo en una persona violenta, rebelde y resentida. También en varias ocasiones intentó escapar, pero no fue hasta sus 16 años que consiguió huir. Al salir de este lugar, Franklin no tenía dónde ir ni recursos para sobrevivir, así que terminó recurriendo al robo y adentrándose en una vida delictiva. En algún momento de ese periodo, no se sabe cómo, consiguió encontrar a su madre. Ella trabajaba en ese entonces como trabajadora sexual en un club nudista y al verlo, después de 10 años de no tener contacto con él, no mostró la menor alegría ni interés para retomar el vínculo, sino que le dejó claro que no quería ningún tipo de relación con él y poco después volvió a desaparecer de su vida. Para Franklin fue un golpe devastador porque su madre lo había abandonado por segunda vez. Tras aquella situación tan dolorosa en la que su madre volvió a abandonarlo, Franklin decidió dejar Georgia y comenzó a desplazarse por distintas ciudades como Filadelfia, Nueva York y Miami, sobreviviendo debido a pequeños robos que hacía. Su vida criminal continuó creciendo hasta que finalmente llegó a Los Ángeles, donde estaba completamente arruinado, no tenía un lugar ni donde dormir, ni dinero, ni recursos, y fue entonces cuando ideó un robo de mayor escala. Franklin quería entrar a una tienda para robar un arma, y aunque no se conoce con certeza sus motivos, es probable que buscara el arma para facilitar futuros robos y así intimidar a sus víctimas
víctimas. Sin embargo, mientras intentaba llevar a cabo el hurto, 2 policías entraron al lugar y al percatarse de la situación se produjo un intercambio de disparos. Franklin recibió un disparo en el estómago, lo que obligó a trasladarlo de urgencias a un hospital para someterlo a una cirugía. Tras recuperarse de esta cirugía, Franklin fue internado en un centro juvenil donde permaneció durante 13 meses, y a pesar de su estancia allí no se reformó. Al cumplir su condena y salir en libertad con 19 años, seguía siendo el mismo hombre que ingresó y aproximadamente un mes después de su liberación, decidió regresar a Georgia y se instaló cerca del orfanato donde pasó parte de su infancia. Poco tiempo después, Franklin cometió uno de los crímenes más graves que cometería. Una noche ingresó a una bolera donde raptó a una niña de 4 años, la llevó a un área apartada y boscosa, agredió sexualmente de ella y la abandonó en el lugar. La niña fue localizada posteriormente y recibió atención médica inmediata. Los exámenes confirmaron que había sido víctima de abuso, encontrando manchas de esperma en su cuerpo e incluso una mordedura en su zona genital. Franklin había pasado de realizar delitos menores como robos a cometer crímenes de una gravedad extrema como el descrito anteriormente, evidenciando que reunía todas las características de alguien cada vez más peligroso y con el potencial de convertirse en una amenaza mortal para la sociedad. Afortunadamente, en ese momento fue detenido y acusado formalmente por el delito cometido contra la menor, recibiendo una condena de entre 10 y 20 años de prisión. Sin embargo, en 1962, apenas 4 meses después de iniciar su condena, consiguió escapar de prisión. El hecho ocurrió mientras era trasladado fuera de la prisión para someterse a un examen oftalmológico. Franklin aprovechó un descuido del escolta y huyó. Poco después de su fuga, Franklin no perdió el tiempo y lo primero que hizo fue robar un coche y conseguir un arma. Al día siguiente, ejecutó un plan para robar un banco y sorprendentemente lo consiguió. Franklin robó un banco obteniendo de este alrededor de $7,000. Aquí la teoría comentada antes sobre por qué Franklin quería comprar un arma cobra más sentido. Efectivamente quería hacer robos más grandes como este, con el arma. Sin embargo, su libertad no duraría mucho, ya que ese mismo día fue recapturado y como consecuencia de la fuga, del robo del vehículo y del asalto al banco, se le impusieron 15 años adicionales de prisión a la condena que ya cumplía. En este contexto resulta inevitable cuestionar el nivel de seguridad de las prisiones en aquella época, porque 2 meses después de su captura, Franklin intentó escapar nuevamente, esta vez en compañía de otros reclusos. El plan consistía en utilizar un camión cuyo acceso se desconoce para embestir la puerta principal y escapar. Lo hicieron, pero por suerte el impacto no fue suficiente como para derribar la puerta y nadie consiguió escapar. Por este nuevo intento, a Franklin le sumaron 5 años más de condena, acumulando un total de 20 años adicionales sobre su pena inicial. Los repetitivos intentos de Franklin para escapar de prisión hicieron que las autoridades se cuestionaran acerca de la seguridad que tenían en sus prisiones. Así que para evitar otro posible intento de fuga, trasladaron a Franklin a una prisión federal de alta seguridad. A diferencia de un centro penitenciario estándar, estas prisiones cuentan con un mayor control, tienen vigilancia constante y protocolos estrictos para albergar a reclusos considerados de máxima peligrosidad. En este nuevo entorno, Franklin se vio rodeado de internos con antecedentes delictivos muy graves. Pero incluso en prisión existen ciertos límites entre los reclusos y en la mayoría de los casos los delitos contra menores generan mucho rechazo. Fue cuestión de tiempo, de pocos meses, que los demás prisioneros conocieran la razón principal por la que Franklin estaba ahí, la cual involucraba a una niña de 4 años. Esta razón fue suficiente para que Franklin se convirtiera en el centro de mucha violencia. Otros prisioneros comenzaron a abusar de él, lo golpearon y lo torturaron casi a diario. Algo impactante era que el personal de la prisión rara vez intervenía para protegerlo y en ocasiones incluso participaban en actos de hostigamiento y castigos físicos, llegando a mostrar un trato tan o más violento que alguno de los reclusos hacia él. Los repetidos actos de violencia que Franklin sufría dentro de la prisión le hicieron comprender que debía encontrar una forma de supervivencia para cumplir su condena en ese ambiente, y la opción que encontró fue buscar un prison daddy, término que en este contexto se refiere a un recluso con cierta autoridad dentro de la prisión y que además suele ejercer control sobre otros internos, que puede ofrecer protección a cambio de favores, normalmente de índole sexual o de otro tipo de sumisión. Franklin encontró a su prison daddy
y gracias a esta alianza dejó de ser víctima directa de agresiones y abusos por parte de los otros presos, aunque a cambio debía brindar ese tipo de favores a su prison daddy. Esta dinámica le permitió sobrevivir durante aproximadamente 10 años en prisión, pues ese es el tiempo que finalmente pasó cumpliendo su condena, ya que a pesar de que su condena original era mucho más larga, y aún siendo consciente de lo peligroso que se volvía cada vez más, fue puesto en libertad. Para el momento de su liberación, Franklin tenía 29 años y tardaría solo un mes después de salir en volver a estar en custodia policial. Y es que ocurrió otro incidente donde Franklin en una gasolinera abofeteó a una mujer, la insultó y luego intentó secuestrarla. Después de todo lo que había pasado durante su condena, estaba claro que Franklin no había cambiado su comportamiento en absoluto y tampoco parecía querer evitar volver a prisión. Por suerte, la mujer consiguió escapar antes de que pudiera ocurrir algo peor. Considerando el historial criminal de Franklin, podría haber pasado de todo. De inmediato, esta mujer se puso en contacto con la policía denunciando lo sucedido. El mismo día de este hecho, Franklin fue arrestado, pero no regresó a prisión, teniendo en cuenta sus antecedentes, sino que en su lugar fue liberado bajo fianza y quedó a la espera de un juicio. Aquella decisión sería un grave error. Franklin sabía que con este nuevo cargo y su historial anterior, lo más probable era que volviera a pasar muchos años tras las rejas, algo que no estaba dispuesto a permitir. Así que en junio de 1973 no se presentó al juicio y se dio a la fuga. En realidad, Franklin no había desaparecido, pero ante las autoridades y la sociedad sí que estaba desaparecido. Lo que hizo para conseguirlo fue adquirir una nueva identidad, cambió su nombre y se trasladó a otro estado, construyendo desde cero una fachada que lo mantuvo fugitivo durante los siguientes 16 años. La nueva identidad que había adquirido Franklin fue como un hombre llamado Brandon Williams y se trasladó al estado de Florida. Allí comenzó a frecuentar clubes nudistas donde pasaba gran parte de su tiempo, y fue precisamente en uno de estos clubes donde conoció a Sandy Chipman, una bailarina y trabajadora sexual que además era madre soltera de 4 hijos, llamados Susan de 5 años, Allison de 3, Amy de 2 y Philly de 1 año. La vida para Sandy había sido muy dura. Se le dificultaba mantener económicamente a su familia, recurriendo en varias ocasiones a las drogas para sobrellevar la presión y el dolor. Cuando Sandy conoció a Brandon, Franklin, vamos a llamarlo Franklin para no confundirnos, pero él había adoptado esta nueva identidad con este nuevo nombre, pues ella sintió que era el hombre que su familia necesitaba. Él aparentaba tenerlo todo resuelto, y ese sentimiento de enamoramiento y tal vez necesidad llevó a que apenas un mes después de conocerse decidieran casarse. Al principio, Sandy creyó que con Franklin en su vida los problemas de su familia comenzarían a solucionarse y la vida mejoraría. De hecho, al principio del matrimonio todo parecía ir bien, pero con el paso del tiempo comenzó a notar señales preocupantes, ya que Franklin comenzó a mostrar un interés inquietante y extraño hacia Susan, su hija mayor, que tan solo tenía 5 años. Y esto fue algo que claramente poco a poco empezó a afectar la dinámica familiar. Antes de continuar, es importante conocer un poco más sobre Susan Sebakis, la hija mayor de Sandy Chipman y Clifford Ray Sebakis, nacida el 9 de septiembre de 1969. Susan creció sin la presencia de su padre biológico y, a pesar de las dificultades económicas que desde siempre había en su hogar, se caracterizaba por ser una niña alegre, dulce y con una inteligencia que impresionaba incluso a los adultos que la conocían. Con el paso del tiempo comenzó a ser evidente que Franklin buscaba una cercanía especial con Susan. Pasaba más tiempo con ella que con los otros niños e incluso más que con su propia mujer. Desde el momento que la conoció, Franklin parecía decidido a hacerla suya de alguna manera. Y aunque Susan solo tenía 5 años, eso no fue ningún impedimento para que Franklin empezara a idear un plan con el único objetivo de obtener lo que deseaba: quedarse con ella. La oportunidad que Franklin esperaba para llevar a cabo su plan llegó cuando Sandy, la madre de los niños, fue a una tienda a comprar pañales e intentó pagar la compra con un cheque, pero este cheque fue rechazado por el banco y no pudo hacerse efectivo. En Estados Unidos y en particular en Florida, cuando se emite un cheque sin fondos, consta como delito, ya que para la ley es un intento de fraude contra el comercio, incluso si existe la posibilidad de que se trate de un error o malentendido. Seguramente Sandy no tenía intención de engañar al
al vendedor, pero aquello no fue impedimento para que fuera arrestada y enviada a prisión durante 30 días. Fue precisamente durante ese tiempo que Franklin quedó a cargo de los niños. Sin embargo, lo que Sandy jamás imaginó es que al recuperar su libertad viviría una de las peores pesadillas que un padre o madre puede experimentar, ya que al llegar a su casa se encontró con la sorpresa de que no había nadie. No estaban los niños y tampoco estaba Franklin. Al principio pensó que podrían estar en algún lugar cercano y que volverían pronto, pero los días transcurrieron y Sandy no lograba comunicarse con Franklin. De esta manera se dio cuenta de que este hombre se había llevado sus 4 hijos pequeños. Apenas se dio cuenta de la desaparición, Sandy, como es de esperarse, cayó en una profunda desesperación y empezó a comunicarse con todo el que conocía preguntando por el paradero de sus hijos. También se comunicó con las autoridades, pero estas le dieron noticias aún más devastadoras, ya que le informaron que durante su tiempo en prisión, Franklin no solo había vaciado toda su cuenta bancaria, sino que también se había llevado a todos sus hijos y los había abandonado en diferentes orfanatos repartidos por todo el país. El motivo por el cual Franklin hizo lo que hizo no estaba claro, pero todo parecía muy personal, como si hubiera querido causar el mayor dolor posible a Sandy, destruyendo el vínculo con sus hijos y separando a toda la familia. Lo más sorprendente de todo era que, aunque estaba casado con Sandy, Franklin no era el padre biológico de ninguno de los niños. Sin embargo, consiguió entregarlos en instituciones sin que la madre pudiera oponerse ni sin necesitar su consentimiento. Con toda esta información, Sandy no se rindió y comenzó a rastrear cualquier pista que le permitiera encontrar a sus hijos. Con mucho esfuerzo, finalmente, consiguió localizar a 2 de sus hijas, Amy y Allison, quienes estaban a cargo de una institución pública, pero no conseguía localizar a Susan ni tampoco a Philip. Continuó buscando durante años y así se enteró, tiempo después, que Philip, su hijo menor, había sido abandonado en un orfanato privado. Esto no era una buena noticia, ya que a diferencia de los orfanatos públicos, en los privados es mucho más difícil rastrear o recuperar información sobre los menores debido a la confidencialidad. Por esta razón, Sandy no lograría dar con Philip hasta al menos 35 años después de lo ocurrido. Franklin era completamente un monstruo, ya lo sabemos, pero es que da la sensación de que recreó lo que hizo su propia madre con él y sus hermanos. Entonces, a Philip lo pudo rastrear 35 años después. Sin embargo, el caso de Susan fue distinto. A diferencia de sus hermanos, no había sido entregada a ningún orfanato, y Sandy estaba segura de que Susan estaba en manos de Franklin. Ella temía mucho por su hija porque ya antes había visto que Franklin tenía comportamientos y miradas inquietantes hacia ella. Por lo tanto, Sandy, decidida, denunció ante las autoridades lo que consideraba un secuestro, pero su acusación fue descartada argumentando que en teoría Franklin era el padrastro y tutor legal de la niña. Por lo tanto, durante su tiempo en prisión él tenía derecho a llevársela y esa acción no se consideraba un delito, lo que me parece completamente una locura. Así, su denuncia fue descartada y no se tomó ninguna medida. Lamentablemente, esa sería la última vez que Sandy volvería a ver a su hija. Tras cortar por completo el contacto entre Susan y su madre, Franklin volvió a desaparecer. Franklin se había llevado a Susan a Oklahoma. Allí él adoptó una nueva identidad de nuevo. Después de haberse hecho llamar Brandon Williams, ahora pasaba a ser Trenton Davis. El nombre de Susan no cambió y ante los demás Franklin se presentaba como su padre soltero, contando que la madre de la niña había fallecido poco después de su nacimiento. Al principio nadie sospechaba de lo que decía este hombre, ya que Susan, a pesar de haber sido separada de su familia y trasladada a una ciudad desconocida junto a un hombre que no era su padre, continuaba siendo una niña dulce, sonriente y amable, y no mostraba dolor o alguna señal que lo delatara. Un detalle curioso en este caso es que Franklin no la mantuvo encerrada, de hecho le permitió asistir a la escuela, relacionarse con otros niños y llevar una vida aparentemente normal. Esto a diferencia con lo que suele ocurrir en otros casos de secuestro donde la víctima es aislada por completo. Probablemente esta libertad se debía a que Susan había sido raptada con apenas 5 años, lo que sumado a años de manipulación psicológica llevó a que la situación se normalizara para ella. Franklin, consciente del control mental que ejercía sobre la niña, se sentía seguro de que ella no lo delataría ni intentaría escapar, incluso cuando no estaba bajo su supervisión. En la escuela, Susan era una niña muy sociable y se ganaba el cariño de todos con su ternura y alegría. Tenía además muchos amigos con los que se desenvolvía con total facilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen, Susan vivía bajo el control de Franklin, quien ejercía sobre ella abusos físicos, emocionales y sexuales. Desde su secuestro, Franklin la obligaba a vestir de forma inapropiada para una niña, a posar con dicha ropa para ser fotografiada y, según se presume, en ocasiones permitía que personas de su entorno cometieran abusos
también contra ella. Así fue la vida de Susan a partir de su secuestro, y aunque continuaba asistiendo a la escuela, las personas a su alrededor, como compañeros y profesores, empezaron a notar poco a poco que la relación con su supuesto padre era muy extraña, y es que Franklin parecía no preocuparse por disimular comportamientos inapropiados frente a los demás. Esas actitudes también las notaría una niñera que ocasionalmente cuidaba de Susan, quien luego decidió presentar una denuncia ante las autoridades, solicitando que se investigara la relación entre ambos. Pero antes de que se pudiera iniciar una investigación, Franklin se dio cuenta de lo que pasaba y huyó nuevamente, llevándose a Susan con él. Tras su nueva desaparición, ambos adoptaron nuevas identidades. Franklin en ese momento se llamaba Trenton Davis, pero pasó a llamarse Warren Marshall, y Susan se convirtió en Sharon Marshall. Desde entonces, la historia entró en un ciclo que se repetiría durante años. Franklin, un prófugo de la justicia del que nadie sospechaba, y Susan, que pese a los constantes abusos que sufría, tampoco demostraba algún tipo de indicio de lo que realmente sucedía en casa. Con frecuencia cambiaban de vivienda y de estado, y cada vez que Franklin percibía la mínima amenaza de ser descubierto o que alguien pudiera sospechar, se mudaban de inmediato. Susan, por su parte, cambiaba también de escuela una y otra vez, y así transcurriría un largo periodo de tiempo. Con el paso de los años y tras múltiples mudanzas, llegó 1983. Susan en ese momento ya tenía 13 años y estaba en la secundaria en la escuela de Forest Park en Atlanta, un lugar en el que, a diferencia de otras ocasiones, pudo permanecer hasta graduarse. Académicamente, Susan se destacaba por encima de muchos estudiantes, tanto así que su inteligencia la llevó a estar en clases para superdotados, y sus compañeros la describían todavía como una chica alegre, amable y siempre dispuesta a ayudar. En esta etapa descubrió su pasión por la ciencia, especialmente por la física. Su gran sueño era convertirse en ingeniera de la NASA, y quienes la conocían estaban convencidos de que poseía todo lo necesario para conseguirlo. Sin embargo, al poco tiempo sus amigos comenzaron a sospechar que algo podría estar ocurriendo tras la fachada que Susan mostraba, ya que ella evitaba hablar de su vida personal y cuando lo hacía cambiaba las versiones sobre la supuesta muerte de su madre, y frente a su padre, Franklin, mostraba mucho nerviosismo. También Susan tenía horarios de llegada a casa muy estrictos y si no los cumplía, se alteraba. Pero se justificaba ante sus amigos diciéndoles que su angustia se debía a que debía de cuidar de su padre, quien según ella sufría una lesión grave en la espalda y necesitaba que le cocinara, atendiera e incluso le diera masajes en la zona baja. Otra situación preocupante sucedía cuando hablaban con ella por teléfono y su padre aparecía. Ella se ponía tensa y cortaba la llamada de inmediato. Varias personas consideraban extraña esta relación, donde incluso había gestos inapropiados, como que su supuesto padre, al dejarla en la escuela, se despidiera de ella con un beso en la boca. Conforme la secundaria avanzaba, surgieron más señales preocupantes. Susan comenzó a dejar atrás la ropa típica de su edad para vestir de forma más reveladora, siempre luciendo muy incómoda, como si no hubiera elegido ella misma sus prendas, porque evidentemente no hay nada malo por vestirte como quieras, pero ella lo hacía mostrándose muy incómoda. Sus compañeros y profesores percibían que algo serio podía estar ocurriendo, pero poco podían hacer por ella, pues Susan no quería hablar por miedo, y para ese momento Franklin ejercía un control absoluto sobre ella, manipulándola para que obedeciera cada una de sus exigencias. Fue durante un campamento de verano cuando Susan conoció a Jenna Fisher, una chica que se convertiría en su mejor amiga durante el resto de la secundaria. Aunque asistían a escuelas distintas, la conexión entre ellas fue inmediata y comenzaron a hablar todos los días por teléfono. Además, en su tiempo libre buscaban pasar el mayor tiempo posible juntas. Con el paso de los meses, la amistad se fortaleció tanto que Susan decidió invitar a Gina a su casa para una pijamada. Gina aceptó sin pensarlo, sin imaginar quién era en realidad la persona con la que Susan vivía, pero pronto se daría cuenta de la clase de vida a la que tenían sometida a su mejor amiga. Cuando llegó el día de la pijamada, la primera impresión que tuvo Gina al conocer al padre de su amiga fue aterradora. Le pareció un hombre extraño con una mirada cargada de malas intenciones. Poco después y sin rodeos, Franklin les propuso pasar la noche en un club, pero no en uno apropiado para chicas de 14 años, sino en un club para adultos. Gina no estaba cómoda con la situación y no quería ir tampoco a este lugar e intentó excusarse diciendo que no tenía la ropa adecuada para una fiesta, pero Franklin intervino y le dijo que Susan podía prestarle algo. Ante la insistencia de ambos, Gina no tuvo la alternativa y aceptó, pese a su incomodidad. Una vez en la habitación de Susan, Gina quedó completamente sorprendida por la cantidad y el tipo de ropa que encontró mientras buscaba algo que ponerse. Entre la ropa había prendas
prendas reveladoras y lencería totalmente inapropiada para su edad. En ese momento fue inevitable para Gina preguntar a Susan cómo era posible que su padre le permitiera tener todo aquello, a lo que ella respondió de forma muy natural que eran regalos que su padre le hacía. Finalmente ambas encontraron la ropa que usarían para el club y cuando estuvieron listas, Franklin las miró detenidamente y comentó que eran algo digno de ver, un comentario que incomodó a Gina. Más tarde, Franklin las llevó hasta el club y antes de entrar habló con el portero para asegurarse de que las dejaran pasar, pero él no ingresó con ellas y se fue. Las dejó solas en un sitio lleno de hombres que se les insinuaban y se les acercaban. Gina estaba pasando una de las peores noches de su vida, pero lo que más la desconcertó fue cómo Susan no tenía ningún tipo de reacción frente a esta situación. Hasta parecía estar acostumbrada. E incluso Susan reconocía a algunos de los presentes, ya que eran amigos de su padre. Por suerte la noche terminaría y ambas chicas regresaron a casa. Ya en casa, mientras se alistaban para ir a dormir, hablaron de todo lo que había sucedido esa noche y se cambiaron de ropa en la habitación de Susan. Esta habitación y todas las demás de la casa no tenían puertas, solo una cortina, por lo que ahí no existía ninguna privacidad. Fue en ese momento cuando Franklin entró de manera inesperada. Gina, semidesnuda, buscó rápidamente algo con que cubrirse y utilizó lo primero que encontró. Entonces Franklin sacó un arma y empezó a jugar a apuntarle con ella, lo que provocó que Gina se asustara, gritara y entrara en pánico. Pero Franklin solo se reía y le decía que era una broma y después paró. Este hecho asustó mucho a Gina y Susan estaba muy avergonzada, por lo que le pidió disculpas por el extraño comportamiento de su padre, comentando que a veces tenía actitudes raras. Sin embargo, la noche no terminaría allí. Según el testimonio de Gina, una vez que ambas se acostaron, Franklin volvió a la mitad de la noche, sacó nuevamente el arma y con ella empezó a abusar sexualmente de Susan. Todo esto ocurrió mientras Gina seguía a su lado y donde escuchaba cómo este hombre le pedía a Susan que se tapara los ojos con la almohada o con las manos mientras cometía este acto. La experiencia fue extremadamente traumática para Gina, quien decidió que esa sería la única y última vez que volvería a esa casa. Además sentía un profundo miedo por su amiga y temía que algo aún más grave le pudiera suceder, así que eligió nunca hablar con nadie sobre lo que había vivido esa noche. Años después, las investigaciones del FBI revelarían que Franklin también tenía intenciones de secuestrar a Gina, pues después de esa pijamada quedó impresionado con ella y le pidió constantemente a Susan que la volviera a invitar a casa. Afortunadamente, Gina jamás regresó y nunca volvió a tener contacto con ese hombre. Pese a todo lo ocurrido, la relación entre Gina y Susan se mantuvo, ambas siguieron en contacto todos los días y las pijamadas futuras se realizaron en casa de Gina. Con el paso del tiempo llegamos al año 1986, último año de Susan en la escuela secundaria. Susan seguía siendo una estudiante destacada, brillante y determinada. Con la graduación cerca tenía claro que haría todo lo posible por trabajar en la NASA. Su dedicación y esfuerzo la llevaron a conseguir una beca completa en Georgia Tech, una de las universidades de ingeniería más prestigiosas y reconocidas del país, especialmente en ciencias aeroespaciales y físicas. Susan estaba completamente feliz porque esa beca no solo representaba una oportunidad de cumplir sus sueños, sino también veía la esperanza de alejarse definitivamente de Franklin. A pesar de sus esfuerzos y de todo lo que había conseguido, aquellos sueños de Susan quedaron reducidos a ilusiones. Al contarle a Franklin la noticia de la beca, él se opuso inmediatamente. Esta reacción no sorprendió a Susan, quien en el fondo pensaba que quizá con el tiempo podría convencerlo, ya que en otras ocasiones le había permitido hacer ciertas cosas. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo de forma irreversible. Susan quedó embarazada. Nunca se supo quién era el padre de ese bebé que esperaba, pero se puede inferir por todo lo que sucedió que el bebé era de Franklin. Susan tuvo que informar su situación a la universidad y lamentablemente la beca fue revocada de inmediato, debido a que en esa época muchas instituciones no aceptaban a mujeres embarazadas para continuar con sus estudios, lo que le cerró toda la posibilidad de acceder a Georgia Tech. De esta forma, Susan perdió no solo su beca, sino también su oportunidad de iniciar una vida lejos de Franklin. Para empeorar la situación, cuando el bebé nació, Franklin no le permitió quedarse con él y obligó a Susan a darlo en adopción. Este proceso se llevó a cabo en una institución privada, lo que provocó que la entrega del bebé generara dinero que
por supuesto Franklin se quedó para sí mismo. Aún así, Susan logró terminar la secundaria y poco después de graduarse, ella y Franklin empezaron a empacar de nuevo para volver a mudarse. Estuvieron trasladándose durante los siguientes 2 años sin quedarse mucho tiempo en un mismo lugar, hasta que en 1988 se establecieron en Tampa, Florida. Para ese entonces Susan ya tenía 18 años y Franklin la obligaba a trabajar como bailarina exótica. En ese periodo volvió a quedarse embarazada y, a diferencia de la primera vez, esta vez Franklin le permitió quedarse con el bebé. Fue así como a mediados de 1989 nació su hijo, al que llamó Michael. Este bebé no sería hijo biológico de Franklin, pero fue criado por él desde su nacimiento. Su verdadero padre era un hombre llamado Craig Hicks, un hombre con el que Susan tuvo un breve romance, pero que tras saber del embarazo, él se alejó por completo y dejó sola a Susan y al bebé que esperaban. Es importante aclarar que Susan aún vivía con Franklin, pero entre ambos existía una especie de relación abierta en la que él le permitía salir con otros hombres, aunque sin dejar de ejercer control psicológico sobre ella, estando seguro de que incluso con estas salidas y relaciones Susan nunca lo abandonaría. En ese contexto, la llegada de Michael significó un cambio profundo para Susan. El vínculo que desarrolló con su hijo fue muy especial. Ella era una gran madre que, a pesar de todo lo que seguía viviendo y de seguir bajo el mismo techo que Franklin, hacía todo lo posible para cuidar y demostrarle su amor a su hijo. Tal vez hasta ese momento nunca había experimentado un amor tan puro y por primera vez tuvo una razón real para querer cambiar su vida, no solo por ella, sino también por su hijo. Después del nacimiento de Michael, la vida de Susan no mejoró, ya que ella seguía forzada por Franklin a trabajar en clubes nocturnos, pues de sus ingresos dependían tanto su hijo como el propio Franklin, quien no trabajaba. Fue así como ingresó a un local de Tampa llamado Mons Venus, donde comenzó a trabajar como bailarina exótica. En cuestión de días, Susan se hizo amiga de las otras bailarinas y muchas de ellas veían a Susan como una mujer fuerte, alegre y una madre dedicada. Muchas la admiraban sin sospechar que Susan tenía una vida muy alejada de lo que aparentaba mostrar, y con el tiempo una serie de eventos dejaron entrever que la vida que ella tenía no era agradable en absoluto. Entre esos eventos estaba el constante control de Franklin. Él se seguía presentando ante todos como el padre de Susan, la acompañaba diariamente hasta el club e incluso ingresaba para verla trabajar. Allí, delante de otros, hacía comentarios sobre su cuerpo que incomodaban a quienes lo escuchaban, e incluso en una ocasión afirmó que Susan se vería mejor con implantes mamarios, algo a lo que posteriormente la obligó a someterse, y que tras esta operación él volvería al club y sin ningún tipo de vergüenza comentó públicamente que ahora lucía mejor. Con el tiempo, y pese a que Susan trabajaba sin descanso para costear los gastos de la casa, el dinero nunca era suficiente para Franklin, y de hecho, si al final de la noche Susan llevaba menos de $200, Franklin la golpeaba. En busca de obtener más ganancias, Franklin ideó un plan aún más abusivo que consistía en obligarla a prostituirse. Para ello se acercó a Heather, una compañera de trabajo de Susan, que además de ser bailarina, organizaba fiestas privadas, por lo que le preguntó si su hija podría participar en estas. Esto sorprendió mucho a Heather, pero como no había resistencia por parte de Susan, la incluyó y así comenzó a asistir a esas fiestas, donde se vio forzada a tener relaciones en varias ocasiones. Franklin sabía perfectamente lo que ocurría y poco después llegó a preguntarle a Heather si él mismo podía participar como invitado. La propuesta dejó a Heather totalmente impactada, pues no comprendía cómo un hombre podía querer presenciar a su propia hija manteniendo relaciones con otros hombres. Finalmente, la situación que terminó mostrándole a Heather la verdad fue cuando Franklin organizó un encuentro sexual entre ellas dos y un amigo suyo. Heather no lo soportó más y le preguntó a Susan que por qué su padre actuaba de esa manera, a lo que Susan respondió que simplemente no era la gran cosa, pues ese hombre era un conocido de toda la vida y ya había estado con él antes. Con esa respuesta, Heather entendió lo que estaba ocurriendo, ya que ella misma había sido víctima de una situación similar. Por eso trató de abrirle los ojos a Susan, le dijo que era víctima de abuso, que su vida y la de su hijo estaban en peligro y que debía buscar una salida. Esta fue una de las pocas ocasiones en las que Susan habló abiertamente del tema y le confesó a Heather que no podía hacer nada porque Franklin la había amenazado con quitarle la vida a ella y a su hijo si intentaba irse. Susan tenía mucho miedo y le pidió a Heather que guardara el secreto y no se involucrara. Incapaz de convencerla, Heather hizo lo que Susan le pidió y no le contó a nadie más lo que había descubierto. En medio de esta situación, una nueva bailarina se incorporó en el club. Era Cheryl Comesa.
Meso, una joven italiana de 19 años que había llegado a Estados Unidos junto a su padre con el sueño de convertirse en una modelo reconocida. Entre sus metas estaba aparecer en la revista Playboy y alcanzar la fama. Cheryl se integró rápidamente y entabló amistad con Susan. Sin embargo, cuando Franklin la conoció y supo sobre sus aspiraciones, desarrolló una fijación inmediata por ella, y la manera que encontró de acercarse fue asegurándole que conocía a las personas adecuadas para impulsarla como modelo profesional. Cheryl, entusiasmada con la idea de que por fin pudiera cumplir sus sueños, le creyó. Poco después, Franklin le propuso que la mejor manera de presentarla ante estos supuestos contactos era participando en una película, algo que tenía mucho sentido para Cheryl y accedió. Pero no sería hasta el día del rodaje que descubrió que no se trataba de una producción convencional, sino que tendría que hacer una película para adultos. Además, le informaron que debía mantener relaciones sexuales con otra mujer, y no con cualquier mujer sino con Susan, la supuesta hija de Franklin. Para Cheryl aquello fue demasiado y en un principio se negó, pero Franklin insistió y la presionó, asegurándole que era la única forma de conseguir la fama que deseaba. Así que, manipulada por él, Cheryl accedió y participó en esa escena, algo que la incomodó profundamente, aunque intentó convencerse de que podría superarlo si eso significaba avanzar en su carrera. Tiempo después del rodaje de esta película, y en una fecha no precisa, Franklin intentó burlarse de ella, pero Cheryl logró evitarlo. Fue hasta ese momento que entendió que todo había sido una mentira. Descubrió que Franklin no tenía ningún contacto en el mundo del modelaje y que aquella película había sido únicamente una fachada para satisfacer las necesidades de ese hombre. Cheryl estaba furiosa y en busca de justicia descubrió que Franklin falsificaba cheques y ganaba dinero con ellos, así que lo denunció por ese delito. Esta denuncia hizo que Franklin perdiera una gran suma de dinero, y esto provocó que él perdiera la poca cordura que tenía, así que Franklin fue a buscar a Cheryl en su trabajo para amenazarla, obligándola a mantener las distancias y evitar cualquier contacto. Cheryl mantuvo su distancia, pero apenas una semana después desapareció y nunca volvió al club. Sus compañeras pensaron que había regresado con su padre, por lo que no se preocuparon, pero en realidad Cheryl había sido asesinada por Franklin de manera brutal. La golpeó violentamente y fotografió el resultado. Se cree además que Susan presenció el crimen, como una advertencia de lo que le podría ocurrir a ella y a su hijo si intentaban huir. Lamentablemente, el asesinato de Cheryl no fue descubierto sino hasta muchos años después. Tras el crimen, Franklin decidió que era momento de huir nuevamente, así que junto a Susan y Michael se trasladaron a otro estado y adoptaron nuevas identidades. Franklin pasó a llamarse Clarence Hooks y Susan pasó a llamarse Tonya Hooks. A diferencia de las veces anteriores, Franklin ya no quería seguir interpretando el rol de padre de Susan. Esta vez quería presentarse como su marido. Y así fue como el 18 de enero de 1989, bajo sus nombres falsos, consiguieron casarse legalmente en Nueva Orleans, Luisiana, obteniendo incluso el certificado oficial que respaldaba su matrimonio. Poco tiempo después, Susan volvió a quedarse embarazada y, como en su primer embarazo, nunca se reveló quién era el padre biológico, aunque todo apunta a que era Franklin. Una vez más, él no le permitió quedarse con el bebé y la obligó a darlo en adopción a través de una institución privada de la que obtuvo alrededor de $7,000. Después de este suceso, Susan consiguió empleo como bailarina exótica en otro club nudista y, como en ocasiones anteriores, su carácter extrovertido y su simpatía hicieron que rápidamente se ganara el aprecio de sus compañeras. En este nuevo trabajo, Susan también conoció a Kevin, un cliente que se sintió atraído de ella desde el primer momento y con quien rápidamente estableció una relación romántica. Para ese entonces, Susan ya estaba cansada de la vida que llevaba y de la violencia que recibía casi a diario por parte de Franklin. Confiando en él, Susan le contó a Kevin todo lo que estaba viviendo y él, conmovido por su situación, se mostró dispuesto a ayudarla a escapar junto a su hijo y a comenzar una nueva vida juntos, lejos de Franklin. Sin embargo, aquellas esperanzas se desvanecieron pronto porque poco después Franklin se enteró de esta relación y posiblemente también descubrió las intenciones que tenía Susan de escapar. Así que Franklin tomaría una decisión para impedir que esto sucediera. Semanas después de que Franklin descubriera todo, mientras Susan caminaba por la calle, un coche la embistió, dejándola tendida en el suelo antes de huir de la escena. Pasaron varias horas hasta que otro vehículo pasó por el lugar y encontró a Susan agonizando. Sus ocupantes se detuvieron de inmediato para auxiliarla y trasladarla
al hospital más cercano. Nunca se pudo confirmar con certeza quién iba en el coche que atropelló a Susan, pero dadas las circunstancias y el historial, Franklin es el principal sospechoso. Y es que también un mes antes del accidente, él había contratado un seguro de vida a nombre de Susan, lo que aumenta las sospechas sobre su implicación en los hechos. Al llegar al hospital, Susan estaba grave, aunque poco a poco se recuperaba y los médicos aseguraban que mejoraría. Franklin la visitaba regularmente en calidad de su marido, pero lejos de mostrar preocupación genuina, parecía desear que todo terminara pronto y querer que Susan dejara de interferir en sus planes, puesto que él ya estaba planeando escapar nuevamente junto al pequeño Michael, que para entonces ya tenía 2 años. Susan pasó varias semanas en el hospital hasta que inesperadamente, la mañana del 5 de abril de 1990, falleció. Esto fue una sorpresa total para los médicos, dado que su condición había mejorado y no hubo ninguna complicación. La noche anterior, Susan había recibido la visita de Franklin, con quien estuvo a solas durante algunas horas. Nunca se ha confirmado si Franklin tuvo alguna responsabilidad, pero dados los hechos, esa posibilidad no puede descartarse. Poco después del fallecimiento de Susan, Franklin intentó fugarse nuevamente junto con Michael, y en un afán de conseguir dinero, intentó cobrar el seguro de vida de Susan. Sin embargo, cometió un gran error al solicitarlo. Utilizó su número de seguro social real. Ese detalle alertó de inmediato a la policía, que todavía lo buscaba por ser un prófugo de la justicia. Las autoridades consiguieron localizarlo, pero solo pudieron vincularlo con los antecedentes ya registrados: su fuga de prisión, el intento de secuestro de la mujer de la gasolinera. Debido a que no tenían información sobre todo lo que había hecho durante los últimos 17 años, no conocían la relación que tuvo con Susan, ni tampoco las múltiples identidades falsas que habían utilizado. Por ello, únicamente fue acusado por los delitos mencionados y condenado a 33 meses de prisión. Mientras Franklin ingresaba en prisión, Michael se quedó sin ningún adulto que pudiera hacerse responsable de él, por lo que las autoridades lo enviaron a un centro de acogida. Allí Michael sería adoptado por una pareja llamada Ernest y Emerald Bean. Ellos notaron desde el primer momento que aunque Michael era muy dulce, también presentaba signos de un trauma severo, pues a los 2 años no hablaba, se asustaba con facilidad, mostraba ansiedad constante y evitaba el contacto con otras personas, llegando incluso a llorar durante horas. A pesar de esto, eso no fue un impedimento para Ernest y Emerald, ya que lo amaban mucho e hicieron lo posible para ayudarlo a superar todo lo que pudo haber vivido. Con el paso de las semanas, Michael fue transformándose poco a poco en un niño más alegre y seguro de sí mismo. Transcurridos 3 años junto a la familia Bean, Michael se había transformado por completo. Era ahora un niño feliz, con un desempeño escolar excelente, y su desarrollo ya era igual al de los otros niños de su edad. Parecía al fin que todo en su vida comenzaba a encaminarse. Sin embargo, Franklin, próximo a salir de prisión, no había renunciado a recuperarlo. Incluso durante su condena intentó tener la custodia de Michael, pero las pruebas demostraron que no era su padre biológico y el juez decidió que Michael debía permanecer con sus padres adoptivos. Al quedar en libertad, Franklin no aceptó esta decisión y comenzó a planear un macabro plan para salirse con la suya. El 12 de septiembre de 1994, Michael, que entonces ya tenía 5 años, se dirigió a la escuela como de costumbre cuando Franklin consiguió colarse armado y amenazó al director obligándolo a ir a buscar a Michael. Sin otra opción, el director obedeció, juntos localizaron a Michael y los 3 abandonaron la escuela. Ya en su vehículo, Franklin los obligó a subir, condujo durante un rato y luego liberó al director, dejándolo atado a un árbol antes de marcharse con el niño. Aquella sería la última vez que alguien vería con vida a Michael. Muchos años después, Franklin confesó que le había disparado, aunque el cuerpo del pequeño jamás fue encontrado. Tras encontrar al director atado y solicitar la orden de arresto contra Franklin por la desaparición de Michael, las autoridades consiguieron localizarlo. Durante el interrogatorio, Franklin se negó a colaborar y no quiso revelar absolutamente nada sobre lo que había ocurrido con Michael. Ante su silencio, el FBI tuvo que intervenir, quienes no solo descubrirían lo que había pasado con el niño, sino que también fueron clave para encontrar todo lo que había hecho Franklin durante los últimos 17 años. El primer paso del FBI fue investigar sobre la madre de Michael, conocida en ese momento como Tonya Hooks, quien había fallecido años atrás en un accidente automovilístico. Es importante recordar que en el momento de su muerte, Susan no se llamaba
llamaba Susan, sino que estaba registrada con el nombre de Tonya. Pero al intentar contactar a la familia de esta mujer, las autoridades descubrieron que ese nombre era falso, ya que la verdadera Tonya era una niña que falleció a los 18 meses debido a una neumonía hacía muchos años. Esto alertó a las autoridades, pues no entendían por qué esta mujer ocultaba su identidad y aún más quién era realmente ella. El único que poseía esa información era Franklin, pero él se negaba a confesar la verdad. A partir de esta información, el FBI hizo público el caso para tratar de identificar a la verdadera mujer detrás del nombre falso. Fue entonces cuando reapareció Gina, la mejor amiga de la secundaria de Susan. Al ver la noticia, Gina se puso en contacto con las autoridades para comunicarles que el nombre correcto de su amiga era Sharon Marshall. Ella tampoco la conocía como Susan. Y por eso, para sorpresa de todos, ese tampoco era su verdadero nombre. La investigación continuó profundizándose y en un momento clave los agentes registraron el coche de Franklin, donde encontraron un paquete lleno de fotografías perturbadoras. Entre esas imágenes había fotos de una niña rubia con ropa sugestiva y claramente inapropiada para su edad. También había una fotografía de Franklin junto a esa niña, en la que se veía muy triste, evidenciando claros signos de abuso. Además, el paquete contenía imágenes de una mujer brutalmente golpeada, quien luego fue identificada como Cheryl Comeso, y fotos que mostraban cómo Franklin había acabado con su vida. Después de más investigaciones, el FBI consiguió identificar a la niña de las fotografías e identificaron que había sido secuestrada décadas atrás por Franklin, aunque aún no contaban con su identidad completa ni con su historia. Todas estas pruebas fueron suficientes para llevar a Franklin a juicio. En un primer proceso, fue condenado a 52 años de prisión por el secuestro de Michael. Posteriormente, por el asesinato de Cheryl, fue sentenciado a pena de muerte. El juicio por el asesinato se llevó a cabo en el año 1999 en el estado de Oklahoma, lugar donde ocurrieron los hechos y donde se dictó esta condena máxima. A pesar de estas sentencias, los investigadores continuaron sin poder descubrir qué había sucedido realmente con Michael y tampoco consiguieron identificar completamente a la niña que aparecía en las fotografías y que podía estar relacionada con la madre del niño. No sería hasta el año 2014 que Franklin sorpresivamente hizo una confesión completa ante las autoridades. En ella reconoció haber acabado con la vida de Michael y también reveló toda la historia detrás de la niña de las fotos, confirmando que su verdadera identidad era Susan Sebakis. Pasaron cerca de 40 años hasta que Sandy, la madre biológica de Susan, pudo por fin conocer la verdad sobre lo que le había sucedido a su hija. Lamentablemente, esto nunca ocurrió con los padres adoptivos de Michael, quienes hasta hoy lamentan no haber encontrado el cuerpo o alguna explicación clara que les permita cerrar ese capítulo. En medio de este trágico desenlace apareció Megan, la tercera hija biológica que Susan dio en adopción. En homenaje a su madre biológica y a su hermano fallecido, Megan decidió nombrar a su propio hijo Michael, perpetuando así la memoria de quien fue su hermano y parte de esta historia tan dolorosa. Actualmente, Franklin Delano Floyd continúa vivo y permanece en prisión a la espera de la ejecución de la pena de muerte que le fue impuesta en el año 99. A lo largo de los años ha enfrentado múltiples procesos judiciales y ha sido objeto de numerosas investigaciones debido a su prolongada trayectoria criminal, pero aún no se ha llevado a cabo la ejecución de la sentencia. Su caso permanece como uno de los ejemplos más trágicos y complejos de abuso, secuestro y manipulación familiar en la historia criminal de Estados Unidos. Y esto es todo sobre este caso, que es una completa locura. Realmente es uno de los casos más impactantes que he traído al canal por esta serie de tragedias provocadas por una misma persona. No olvidéis dejar en comentarios si conocíais este caso y qué opináis sobre él. Si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!